Hola, hola, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de este podcast de Te Orientamos. Como dice nuestra polera. Como dice nuestra polera, Te Orientamos. Si llegaste aquí por haber visto nuestro primer podcast, bienvenido. Si es primera vez que vienes, no te olvides de ver el primer podcast para saber de qué se va a tratar. Y si no, quédate nomás porque se vienen cosas muy interesantes. Y vuelvo de nuevo, aquí está la Pao, la Fran, terapeutas ocupacionales. Y hoy día vamos a hablar de algo muy importante. Exacto. Y antes de eso, es importante agradecer a las personas que ya nos han visto, que ya nos han mandado algunos mensajes. ¿Por qué? Porque eso también hace notar de lo relevante también que ha sido poder aportar desde esta mirada de estas dos terapeutas ocupacionales, que creemos que con este podcast vamos a poder orientar y acompañar a distintas personas. Y como dice Fran, hoy día queremos explicarles en palabras simples qué es lo que hace el terapeuta ocupacional y qué entendemos también por terapia ocupacional. Sí, wow. Es una pregunta compleja. Generacionalmente o históricamente ha sido súper complejo definir la terapia ocupacional porque, bueno, se van a ir dando cuenta en la medida que lo vayamos explicando, que es una carrera, es una profesión bastante amplia que aborda distintos ciclos vitales de la persona. Podemos trabajar con bebés, podemos trabajar con personas mayores y así sustantivamente. Y además también con distintos tipos de patología, físicas, mentales, sensoriales, neurológicas, etc. Y también podemos hacer esta guía y este acompañamiento. Además, hoy día uno de los beneficios que tenemos es esta instantaneidad, podríamos llamarlo así, o este apoyo también de poder llegar a otros lugares de una manera virtual, no netamente presencial, porque así llegamos a más personas. Bueno, y esa fue una de las cosas positivas que nos trajo la pandemia, ¿no? Exacto. Esto de aprender de la virtualidad y aprender que existen otros canales de comunicación y que hoy día, gracias al internet, podemos comunicarnos de esta forma. Y podemos llegar a cualquier parte de este mundo. Por favor, hello. Sí, y lo otro, ¿y por qué decidimos en este segundo podcast conversar? Porque como dice Francisca, nosotros podemos trabajar en cualquier área, ¿ya? Desde el área quizá estructurada de salud, también podemos trabajar en un área ya privada, aunque no tan solo podemos desempeñarnos ahí. Hoy día han resurgido distintos contextos, como también puede trabajar en el área, por ejemplo, empresarial. Tenemos un perfil o asociado, por supuesto, a la inclusión laboral, que es sumamente necesario. Y también en el área de rehabilitación, claramente. Ahora, la terapia ocupacional históricamente nace desde un área de rehabilitación, ¿cierto? Sabemos, bueno, nosotras sabemos, y los estudiantes de terapia ocupacional y terapeutas saben, que después de las guerras, después de grandes enfermedades, nace un poco la terapia ocupacional para poder abordar estas enfermedades dentro de lo que es la vida diaria. Ahora, si nos pregunta, o sea, dando una definición muy básica de lo que es la terapia ocupacional, somos una carrera, una profesión del área de la salud y hoy día una carrera más social, más que aborda, ¿sí?, a las personas en todas las cosas de su diario vivir. Exacto. ¿Ya? En su funcionalidad, para que pueda ser funcional y pueda ser óptimo en todas sus tareas del diario vivir. Como, por ejemplo, alimentarse, como vestirse, como estudiar, como lavarse, bañarse, cosas tan simples que nosotros vemos en la vida diaria y a veces no nos damos cuenta que puede que la estemos ejecutando de manera errónea o que eso nos esté impactando nuestra rutina diaria o que estemos desmotivados por intereses, por motivaciones, etcétera. En todas esas áreas el terapeuta ocupacional puede intervenir. Y también entendiendo desde el concepto de salud, que es también todo lo que tiene que ver con un bienestar físico, con un bienestar social, emocional y también ambiental. Y desde lo que también se menciona, bueno, particularmente en Chile tenemos bajo normativa hablar de personas con discapacidad, que pueden ser personas que nosotros podemos intervenir, pero ojo, no tiene que ver solamente con una enfermedad o una condición de salud, también tiene que ver con las personas que tienen cierta restricción en la participación. A esto me refiero, por ejemplo, personas que, bueno, quizás por malas decisiones terminan en una cárcel,
ejemplo, o el factor ambiental para los jóvenes quizás adolescentes, que tiene como término también infractores de ley, llegan a esos lugares y desde ahí se les habilita o se les rehabilita para poder insertarse nuevamente en todo lo que es la sociedad. Bueno, y de ahí salen más conceptos. Exacto. Estos conceptos de deprivación ocupacional, de apartheid ocupacional, que son conceptos también muy específicos de terapia ocupacional. Y como decía Paola, ahora nosotros la nomenclatura nueva habla de situaciones de discapacidad, de personas en situación de discapacidad. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es una persona en silla de ruedas que tiene rampas, por ejemplo, para poder llegar a su trabajo, tiene un trabajo adaptado. Esa persona, si la miramos desde el área laboral, no tendría ninguna discapacidad, porque podría desempeñarse, porque la situación que se genera alrededor de él no le genera ninguna discapacidad. ¿Sí? Entonces, por eso hoy día hablamos de situaciones de discapacidad, de ambientes discapacitantes. Y hoy en día, particularmente acá en Chile, tenemos una normativa que también hay acompañamiento a las personas que se incorporan al ámbito laboral, ¿ya? Que antiguamente podíamos hablar de hace más de 5 años atrás, lo cual costaba bastante. ¿Por qué? Porque el empresariado, podríamos llamarlo así, no estaba preparado para poder de alguna manera solventar esta necesidad o este apoyo que podrían tener. Otro importante asociado a esta situación, tenemos a las personas mayores, que llega también un momento que tienen que jubilar, pero ellos se sienten todavía jovialmente para poder desempeñarse en su rol o en una ocupación que para ellos es importante, como jefe de hogar. Sí, imaginémonos que vamos a jubilar, una persona que jubila, 65 años, se ha desempeñado en un ámbito laboral durante 30, 40 años de su vida y de repente le dicen ya, no vas a trabajar más, porque ya llegó tu momento de dejar de trabajar. ¿Qué pasa con esa persona? Hay estudios, ¿cierto?, que dicen que la persona mayor también va a tener problemas en su motivación. Hay muchas depresiones también que empiezan a suceder en personas mayores por lo mismo. ¿Qué pasa con todo este tiempo que antes yo lo ocupaba en una ocupación como trabajar y que hoy día tengo mucho tiempo libre y no sé qué hacer? Exacto. ¿Sí? Sumémosle además las bajas jubilaciones, entonces tampoco es que me pueda dar una vida súper maravillosa. Entonces, desde ahí también como el terapeuta ocupacional puede intervenir en esas áreas para poder dar una mejor calidad de vida, una funcionalidad, ¿cierto? Ocupaciones significativas, con significado para la persona. ¿Sí? Ahora, estamos tratando de hacer un resumen ejecutivo de lo que hace la terapia ocupacional, pero aborda un montón de áreas. O sea, decíamos, bebés, estimulación temprana, por ejemplo. ¿Qué pasa si un bebé nació prematuro, no puede alimentarse bien? La alimentación es una actividad de la vida diaria básica, ¿sí? También nosotros vamos a trabajar con los papás, estimulando al niño desde los hitos del desarrollo psicomotor, ¿cierto?, para que pueda desempeñarse y para que pueda alimentarse, en este caso. ¿Y qué se nota? ¿Y qué pasa si también necesitamos o notamos que también la terapia ocupacional interviene en lo que es el sistema educativo? En el sistema educativo hoy día existen los programas de integración escolar, pero nosotros también sabemos que no es solamente estos 7 niños que están integrados, ¿cierto?, incluidos, debería ser inclusión, ¿cierto?, en un curso, sino que nos damos cuenta que las necesidades educativas, en general todos tenemos necesidades educativas para poder aprender. Todos aprendemos de distintas formas. Garner dice que tenemos distintos tipos de inteligencia, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera también el terapeuta entra en esta área, el área educativa? Entonces, estábamos en... Inteligencia... con todo esto, con todo lo que hablábamos de la inteligencia artificial. Todo lo que estábamos hablando de la inteligencia múltiple, según Garner, por lo tanto, todos aprendemos de manera diferente y es ahí donde el terapeuta ocupacional entra, ¿cierto?, a trabajar no solo con estos 7 niños que están en el programa de integración escolar, sino que con todo el curso. Y ahí estamos hablando de un concepto de inclusión. Y así es como el terapeuta ocupacional trabaja en contextos educativos. De ahí, quizás... ¿Y con un equipo? Bueno, sí, siempre, en todas las áreas, el terapeuta ocupacional trabaja con un equipo de trabajo, valga la redundancia, donde es uno más, ¿cierto? Pero nuestros aportes, en general, siempre van a tratar de trabajar la funcionalidad, la independencia, la autonomía
de las personas con las que estemos trabajando. Y yo creo que es importante destacar, Pau, que no, como tú decías en un momento, no solo las personas que tienen algún grado de discapacidad o que están en una situación de discapacidad son las que requieren de un terapeuta ocupacional. Exacto. ¿Sí? En el camino de ser terapeuta yo me he dado cuenta, y yo creo que tú también, que, bueno, yo siempre digo en mis clases, yo creo que todos necesitamos en nuestra vida un terapeuta ocupacional que nos ayude a tener un equilibrio ocupacional. Y eso es muy importante. Muchas veces hablamos de que hacemos intervenciones, que buscamos de alguna manera aportar, rehabilitar, tratar, conseguir autonomía. Sí, importante tener esta base de que también en este accionar, en lo que vamos a desarrollar, conocer y tener claro lo que es el equilibrio ocupacional. ¿Por qué? Porque ese es nuestro foco. O sea, si bien hablamos y está hablando de el rol de terapeuta ocupacional quizás en educación frente a la inclusión, que eso es lo que buscamos actualmente, es también tener claro este equilibrio que va a tener tanto en la ocupación de, en este caso, educación, en el juego, va a tener este rol en la familia. Entonces todo eso lo que vamos a ir apoyando también desde la terapia ocupacional es conseguir este equilibrio ocupacional cuando tengamos un desequilibrio. ¿Ya? Y eso puede generar este desequilibrio, esa necesidad ocupacional para conseguir este equilibrio. ¿Ya? Así que eso es sumamente importante también para considerar en ese momento que nosotros vamos a intervenir y en cualquier ciclo vital. ¿Ya? No tan solo pensando en el sistema educativo, también en esta persona que puede haber tenido quizás alguna situación, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular, que necesita nuevamente iniciar todo este proceso de rehabilitación desde levantarse de la cama, desde el caminar, desde empezar a alimentarse. Así que eso es sumamente como necesario tener esta visualización. Sí, bueno, hablamos de personas mayores, hablamos de niños, y lo más típico, ¿no? Hablar de personas que tienen alguna lesión neurológica, motora, etcétera, y que eso repercute en sus quehaceres diarios. En, no sé, perdí un brazo por alguna amputación traumática, entonces cómo esta persona va a poder volver a comer, volver a vestirse, volver a asearse, volver a salir. Ahí nosotros también hacemos intervenciones. Y nuestras intervenciones a veces son un poco vistas como, qué rara la intervención del ¿cómo le va a enseñar a alguien a comer? Es así, ¿no? Nuestro rol tiene que ver con enseñar, reeducar, educar en estas funciones que son tan básicas para la vida. Exacto. Y tenemos respaldo, por supuesto. Tenemos respaldo técnicos, teóricos, modelos que son propiamente o enfoques disciplinares que son desde la ocupación, desde donde esto es sumamente importante, donde además en esta misma intervención que vamos a desarrollar también tiene que ver con interés, o sea que nosotros cualquier actividad que vamos a hacer para poder apoyar a esa persona para volver a alimentarse tiene que también ser enfocado en que lo que la persona en este caso quiere realizar, y eso también lo podemos mediar, o sea igual todo va a depender. Sí, porque si yo estoy trabajando con don José y don José le gusta la carpintería, y yo le voy a hacer que pinte mandalas, es como un chiste, ¿no? Un chiste muy, muy típico de los terapeutas ocupacionales, no va a ser significativo para don José. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Trabajar todas estas habilidades que él ha perdido a través de una actividad significativa que podría ser la carpintería o podría ser algo que vaya hacia la carpintería. Por ejemplo, que pinte madera, que haga cuadros, dependiendo de cuáles son los intereses de esta persona. Y como base también y de respaldo de lo que nosotros vamos a hacer, tenemos algunas otras teorías, otras corrientes también que nos enseñan a aprender de alguna manera de esta persona, entendiendo a un ser biopsicosocial, hoy día incorporado también el ámbito emocional, y tomamos de otras disciplinas para entender cómo a este ser humano de un ser bastante holístico. Entonces, si hacemos como un pequeño resumen, entendemos que la terapia ocupacional es bastante transversal a la vida. ¿Sí? La terapia ocupacional ataña a todos los ciclos vitales, ataña a todo tipo de personas, ¿sí? Que vean afectadas sus ocupaciones significativas, las cosas que hacemos porque nos gusta hacer, ¿no? Y es ahí porque es tan difícil para nosotros poder definirlo como algo tan concreto,
¿ya? Porque para cada persona una ocupación va a ser significativa y para otra quizás no. Y es ahí donde nosotros, y yo creo que eso es importante también, por ejemplo, saber que a dos personas que tengan un accidente cerebrovascular, aunque sea el mismo tipo de accidente cerebrovascular, la intervención va a ser distinta. Se va a basar en recuperar la función en ambos, pero en las actividades, en las ocupaciones que para esa persona en ese momento de su vida sean significativas y sean relevantes. Exactamente. Así que queremos agradecer que nos hayan visto, que puedan haber entendido también lo que nosotros les queríamos explicar con palabras simples, que se entiendan y sobre todo poder transmitir lo que nosotras en este tiempo que llevamos ejerciendo nuestra disciplina, educando, también se pueda entender de una manera más transversal, asociado por supuesto a lo que nosotros hacemos en el día a día. Exactamente, y que puedan, y ojalá se haya entendido. Sí, bueno, en todo caso, volvemos a lo mismo que decíamos en el podcast anterior. Por acá o por acá van a estar nuestras redes sociales para que nos puedan seguir, para que puedan ir haciendo sus consultas, sus dudas. Desde ahí también nace este segundo podcast, ¿cierto? De entender qué hacen los terapeutas ocupacionales en realidad, por qué a estas terapeutas se les ocurre hablar de estos temas. ¿Es relevante para la terapia ocupacional? Por supuesto. Y si usted no tiene un terapeuta ocupacional en su vida, consígase uno, porque en realidad somos relevantes e importantes en todas las áreas. Así que nos vemos en el tercer capítulo. Así que gracias por escucharnos en este... Ahí nos vemos, cuídense, amor para todos y nos vemos. Adiós.